Hola, bienvenidos una semana más, un video más a este su canal. Soy Gustavo Sáenz, bienvenidos a este nuevo video donde seguiremos analizando el libro Un canto nuevo para el Señor de Joseph Ratzinger. En esta ocasión nos toca hablar sobre el segundo capítulo. Vamos a comenzar con el segundo capítulo de la segunda parte. Esta segunda parte está dividido en 5 letras, si mal no me equivoco: A, B, C, D y E. Sí que es la más extensa de todas, y por tanto yo iré haciéndolos diferentes videos para cada letra, porque nos va a llevar muchísimo tiempo analizar cada una de estas. En efecto, si tiene hasta la letra D, A, B, C, D, son 4 partes en realidad, lo cual me hace llevar mucho tiempo de un video. Entonces creo que esta parte la voy a abordar solo en este video, la parte A, y si todo sale bien, la parte B, la parte C y la parte D la abordaré en el siguiente. En este caso, hoy vamos a ver Gloria y Glorificación, parte A: templo construido con piedras vivas, la casa de Dios y el culto cristiano. Bueno, este es el capítulo 2 de la sección 2. Entonces pueden ver ahí en pantalla ustedes el texto original como está llamado, ¿no? Bueno, esta primera parte comienza con la parte A, y la primera parte dice: el mensaje bíblico sobre el templo construido con piedras vivas. Entonces vamos a ir leyendo los fragmentos como siempre. Dice el primer fragmento: primera carta de Pedro. La esperanza del Antiguo Testamento se transforma y profundiza en la figura de Jesucristo crucificado y resucitado. Hacerse cristiano significa integrarse en el edificio que se levanta sobre la piedra desechada. El templo real de Dios sigue indemne y es indestructible. Sabe que Dios mismo lo edifica, y aquellos que confían en la piedra desechada ven cumplido el sueño primigenio de la inhabitación de Dios. Ellos mismos son el templo. Bueno, en este caso, voy por la página 95 para el que tenga el libro. En este caso habla mucho de lo que es la piedra desechada en esta parte. Y Ratzinger, con su maravillosamente, pues nos va a dar una semejanza con la liturgia, con la iglesia, con el templo como tal. Explica en esta parte del video, explica al hombre lo que acontece en el bautismo, ¿verdad? Lo que acontece en el bautismo: una construcción progresiva cuyo fundamento es Cristo. Es decir, Israel es la piedra desechada, y con Cristo se convierte en piedra angular. Entonces, esta piedra desechada, este pueblo de Israel, es como, ¿cómo decirlo? Esa piedra ahora se convierte en la piedra angular con Cristo, ¿no? Entonces, es una bonita analogía lo que hace Ratzinger, puesto que, bueno, en el libro es mucho más específico, pero es una bonita analogía, puesto que en el lugar en que nació Jesús, en ese momento me acuerdo mucho de este libro, Vida y Misterios de Jesús en Nazaret, de José Luis Martín Descalzo. Me acuerdo mucho de ese libro porque en ese libro narra cómo era el contexto en el que nació Jesús. Y es increíble que decían en palabras tal vez textuales, que decía que la gente creía que de Judea no iba a salir nada bueno. Y miren qué salió.
Entonces Judea era lo último del Imperio Romano. Entonces ese Israel se convierte en ese momento en la piedra desechada del Imperio Romano. Y Cristo viene a nacer en ese contexto. Y en ese sentido, pues, esa piedra desechada se convierte en piedra angular. Entonces me trajo muchos recuerdos de José Martín Descalzo. Como lo dice Ratzinger, la piedra desechada que pasó a ser piedra angular era el propio Israel, el pueblo que no contaba en el juego de las potencias forjadoras de la historia, el pueblo siempre acorralado y que parecía pertenecer a los escombros de la historia universal. Lo dicho, para el contexto en que nació Jesús, el lugar donde nació Jesús, en este caso el pueblo de Dios, Israel, nada bueno podía salir de ahí. Era lo último, era la última rueda del coche, dicen en mi país. Entonces era lo último. Y, es interesante, puesto que, por ejemplo, dice, hacerse cristiano significa integrarse en el edificio que se levanta sobre la piedra desechada. Eh, si tú eres cristiano y comienzas en este camino, pues hay que decir la verdad, va a ser difícil, porque muchos te van a dar la espalda, muchos te van a desechar, pero tú vas a ser parte de un eslabón pequeñísimo dentro de la historia de la fe, que va a aportar muchísimo con tus dones, con tu talento, a edificar el reino de Dios, en este caso en la iglesia. Entonces, por eso es que Ratzinger comienza a hacer la analogía, puesto que dice que el templo real de Dios es indestructible, porque el templo de piedra, ya lo vamos a ver más adelante, el templo de piedra es una magnificencia. Pero ¿de qué sirve el templo de piedra si no hay fe? Entonces lo que no van a poder destruir, lo que no van a poder, con lo que no van a poder acabar es con la fe de la gente, la fe del cristiano. Y por eso Ratzinger en ese tercer párrafo dice, ellos mismos son el templo. Entonces se forman parte, son partícipes de esta iglesia de Cristo que ha fundado. Bueno, en esta primera parte nos va poniendo letras, Joseph Ratzinger. Déjenme ver si no se me queda nada entre manos. Miren, esto sí lo voy a leer. El templo es expresión del deseo humano de tener a Dios como cohabitante, de poder habitar junto a Dios y alcanzar así el modo perfecto de habitar, la comunión perfecta que destierra la soledad y el miedo definitivamente. Entonces, aquí viene algo importante. El templo de Dios se construye con piedras vivas. Ya lo iremos abordando un poquito más adelante. La raíz en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente. El comienzo de la construcción del templo de Israel, la piedra desechada, que pasó a ser piedra angular, era el propio Israel, el pueblo que no contaba en el juego de las potencias forjadoras de la historia, el pueblo siempre acorralado y que parecía pertenecer a los escombros de la historia universal. ¿Ok? Eso es, ya lo leímos. Y aquí viene algo importante. Viene algo importante. No es el hombre el que construye una casa a Dios, sino que Dios construye una casa al hombre. Esta parte es importante porque con la raíz, con lo que vamos a leer del Antiguo Testamento, miren lo que dice. El comienzo de la construcción del templo de Israel, ¿no? Pone de ejemplo este pasaje de 2 de Samuel 7, del 5 al 11, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios a Natán. ¿Y qué le dice Dios? Es decir, Salomón, si mal no recuerdo, le dice a Natán que le construya el templo, ¿no? Perdón, David. David quiere construir una casa digna a Dios. Y le dice al profeta Natán, lo anima, ¿verdad?
Pero después llega la palabra de Dios a Natán con una nueva orden. Escuchen, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que yo habite en ella? El Señor te comunica que Él te construirá una casa. Entonces, miren este vuelco en la historia religiosa de la humanidad. Comienza la raíz en el Antiguo Testamento. Y por eso es que Ratzinger pone esa linda frase, que no es el hombre que construye una casa a Dios, sino que Dios es el que construye una casa al hombre. Con este fragmento de profeta Natán. Entonces, dice Ratzinger, comienza preguntando, ¿de qué consta y en qué consiste esta casa? Se responde, consta de seres humanos y consiste en el reinado perpetuo de la dinastía de David. Quizá castigada por sus pecados, pero no será destruida, porque es Dios quien la construye. Se perfilan aquí los rasgos de ese hijo de David que expiará todo el pecado del mundo y será la presencia viva del poder superior de la gracia. El Dios sin techo, que no cabe en ninguna mansión de piedra, encuentra espacio en el hombre, precisamente en él. Habita a través de la gracia constructiva. El templo salomónico y lo que edifican sus sucesores son algo provisional. A Dios no se le puede alojar al estilo humano. Qué interesante, pues al final del día es verdad. Todo pasa, lo material es perecedero. Dure cientos de años, miles de años, pero llega un tiempo en que perece. No es eterno. Entonces, es interesante porque comienza Ratzinger más adelante a preguntar ¿qué pasa cuando adoramos o cuando celebramos cuando celebramos el inicio de una catedral, por ejemplo? ¿Estamos haciendo bien? Son preguntas que se plantea Ratzinger. Entonces, termina Ratzinger esta parte del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, la intemperie de los años nómadas manifestó la realidad de Dios más exactamente que su alojamiento en la alta cultura, que intentó moldarlo a la medida del hombre. Bueno, una cosita pues, el hombre ha tratado de darle una casa a Dios materializando, ya que el hombre no tiene esa naturaleza divina. Entonces, ¿qué sucede, gente? Al intentar al hombre darle una casa a Dios, al intentar el hombre tratar de encasillar a Dios, Dios se le responde al hombre, yo te construyo una casa a ti. Ese es prácticamente el mensaje. Sigue el libro, el texto diciendo la parte B, cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dice, y aquí es algo que me voy a detener en la expulsión de los mercaderes del templo, porque se suele malentender lo que significa la expulsión de los mercaderes. Y Ratzinger, tan estudioso como lo era, nos explica el contexto como tal. Mire, punto de partida definitivo de la pasión de Jesús, pero ayudó a la vez decisivamente a iluminar la verdadera profundidad de su misión. En ese sentido, pues, Jesús fue condenado también por esta acción, ¿no?, de expulsar a los mercaderes. Pero hay que entender por qué lo hizo. En el recinto del templo no se podía utilizar la moneda romana. Estamos hablando del templo donde entraban los israelitas, los judíos, ¿no?, que exhibía imágenes de divinidades paganas o emperadores deificados. Es decir, por eso la frase de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en la antigua Roma los emperadores eran vistos como dioses. Entonces estos emperadores estaban en la moneda romana. Y los dioses, porque era una sociedad politeísta, recuerden que la antigua Roma pues absorbía mucho de la antigua Grecia, la Grecia clásica, politeísta. Entonces habían conversiones de dioses. Por ejemplo, Poseidón, que era en Grecia, pasó a ser Neptuno en Roma. Y así sucesivamente, ¿no? Pero
Por eso se exhibían divinidades paganas, como dice, o emperadores edificados en el recinto, sí, en el recinto del templo. Eran necesarias las oficinas para cambiar la moneda occidental por la del templo, es decir, dentro del templo había una moneda oficial, solo para dentro del templo, porque la moneda romana no podía ingresar en este templo. La acción de Jesús constituye un ataque a la institución del templo, una acción profética que anticipa en el símbolo de su futura ruina. La expulsión de los mercaderes es su realización profético-simbólica. Es el principio, como dice Ratzinger, de la pasión de Jesús. Luego lo acusaron, ¿no? Lo acusaron, si mal no recuerdo, le preguntan, ¿construirás el templo en 3 días, no? Entonces, no lo entiende, el emperador no lo entiende, que no se refiere a un templo de piedras muertas, sino un templo de piedras vivas. Entonces, la expulsión de los mercaderes marca como que ese inicio, ¿no? Y aquí les pongo el contexto, porque Ratzinger no solo se conforma, ¿no? No solo se conforma con decirnos esto, sino que nos da el contexto. La expulsión de los mercaderes se produjo en Hierón, en el atrio de los paganos. Mire, es como, imagínense que el santuario estaba en el centro y alrededor estaba todo el atrio donde vendían los paganos, ¿no? Y en el templo solo entraban los creyentes, los israelitas, si mal no me acuerdo. Y toda esta gente que vendía alrededor del templo estaba separada por una pared, ¿sí? Y el templo en medio. Entonces, sigue Ratzinger. Dentro del santuario, o Naos es el templo, solo podían participar en el culto sacrificial de Israel los miembros del pueblo elegido. Pero el amplio atrio circundante, lo que lo rodeaba, acogía a gentes de cualquier nación para orar con Israel al Dios del mundo entero. Este espacio de los pueblos se había convertido en mercado ganadero y en banco para el cambio de moneda. Entonces se veía más como una actividad comercial, más que como templo. Y ya vamos a ahondar un poquito más lo que dice Ratzinger. Con el falso positivismo de la obediencia a la ley, se había quitado a los pueblos el espacio de oración abierta para ellos, el espacio de oración abierto para ellos. La expulsión de los mercaderes constituye un gesto de apertura al templo de los pueblos. Es anticipación profética de la prometida peregrinación de los pueblos hacia el Dios de Israel. Entonces, ¿cómo se traduce este falso positivismo en nuestro contexto? Primero porque cuando se les quita el espacio de la oración, ¿no? Por la venta y la mercadería, el intercambio de mercadería. Me acuerdo mucho de los domingos de Ramos. Bueno, no sé cómo será donde me esté viendo, pero al menos en el lugar donde yo estoy, en mi país, hay muchos mercaderes vendiendo ramos a las afueras del templo, ¿no? Y me hace acordar mucho a esto, a esta escena del Evangelio, donde el mercader se ocupa más por vender el ramo que por la oración. Entonces, en ese contexto no hay silencio. No hay un silencio que diga y permita la oración, que diga, estás invitado a la casa del Señor para hacer oración. No, no lo hay. Y en ese sentido, pues vamos a retomar un video o un par de videos representando el silencio del libro del Monseñor Cardenal Sará. Bien, entonces, se le quita ese espacio de oración al creyente, lo cual es muy delicado. Seguimos. Así sabemos que la blasfemia contra el culto, qué fuerte lo que escribe Ratzinger, el ataque al templo como centro de la religión, del culto a Dios, fue un factor decisivo en el martirio de Jesús. Se advierte lo sensible de este punto en el hecho de que el primer mártir en la historia de la iglesia, Esteban, fue ajusticiado a sí mismo por su ataque en el templo. Seguimos. A ver, déjeme ver. Ok.
Jesús profetiza que el puesto del templo de piedra lo ocupará un cuerpo vivo que ha pasado por la muerte. Predice él, la piedra desechada se convertirá ahora en piedra angular de la nueva casa de Dios. El cuerpo resucitado de Jesucristo es donde se encuentran Dios y el hombre. Por eso es un templo de piedras vivas, porque encuentra el hombre entre Dios y el hombre. Dios sale al paso y el hombre se encuentra con él. Entonces, dentro de este pasaje del Evangelio, ¿verdad? Es importante saber que la liturgia no debe ser un atrio de paganismo, donde se exhiben monedas de dioses paganos o simplemente la liturgia se abusa de la liturgia para atraer gente. Allí se pierde todo el sentido de la liturgia. Por eso los abusos litúrgicos deben evitarse. Lo importante es Dios, la oración, la comunicación con Él. Y por eso dentro de la Eucaristía, dentro de la comunión, existen espacios de silencio. Debe haber espacios de silencio. En el momento que el coro, el grupo musical calla, el grupo musical da espacio a la gente para la oración, para la contemplación. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces, en su gran mayoría, los abusos litúrgicos no dan una coherencia a la iglesia. Y ya vamos a ver por qué, según lo que menciona Ratzinger. El resucitado es la morada permanente del hombre en Dios y Dios en el hombre. Lo que acabamos de decir, por eso es un templo de piedras vivas. Y bueno, cuando tú haces morada en Dios y Dios está en ti, tú comienzas a ver la liturgia de una manera mucho más solemne. Pero hay algo importante que debes saber. Cuando quieres hacer una buena liturgia, muchas veces eres censurado. Y te condenan al martirio, así como a Jesús lo condenaron. Pero en un martirio no que te van a quitar la vida, sino un martirio en que prefieren alejarte del grupo. Porque la gente prefiere poner canciones que la gente se sepa, entre comillas, y que sean más bailables. O sea, yo no tolero ver a un sacerdote que me diga, no, yo quiero música para bailar. En plena Eucaristía, que sí me ha tocado. Y sí, o sea, no se puede hacer esos abusos litúrgicos a la ligera. Entonces, hay que tener ahí un arte para saber evangelizar sin hacer el ridículo, sin hacer esos abusos litúrgicos en todo el sentido de la palabra. Porque la persona que quiere hacer las cosas bien, la persona que se ha formado y puede aportar algo serio, belleza, estética a la iglesia, a veces es condenado. De un lenguaje espiritualista se pasa ahora a la realidad más palpable. El templo espiritual no es ya una metáfora, sino una realidad costeada con el cuerpo y la sangre cuya fuerza vital ha podido atravesar los siglos. Lo importante es que solo a través de la muerte de Jesucristo alcanzó esta idea su verdadera relevancia. De un lenguaje espiritualista que se pasa ahora a la realidad más palpable. El templo espiritual ya no es una metáfora, sino una realidad costeada con el cuerpo y la sangre, cuya fuerza vital ha podido atravesar los siglos. Lo vuelvo y lo repito. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo Ratzinger? Llega al punto número 2. ¿Cómo se llega al templo cristiano? Esta parte es muy bonita, así que la voy a abordar un poquito más despacio. Dice: 1. Los apóstoles vieron en el templo, como Jesús mismo, un lugar para la oración. El sacrificio iba ligado a Jerusalén, pero la casa de oración podía estar en todas partes. Superan así la exclusividad y conservan lo que es universal y repetible en todas partes. El templo era considerado casa de oración para todos los pueblos, y esta fue la premisa para la universalidad de la iglesia. Donde quiera que se celebre una asamblea está lo esencial del templo. Allí hay un templo. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo, dice el versículo bíblico. El templo era considerado casa de oración para todos los pueblos, y esa fue la premisa para la universalidad de la iglesia. Este giro aparece externamente con especial claridad en el cambio de orientación al oral.
al orar. Esta parte que dice Ratzinger, bueno, confío en lo que escribe Ratzinger, una mente brillante, mucho más estudiada que yo, así que se los voy a leer para que no haya confusiones. El judío, donde quiera que esté, ora en dirección a Jerusalén. El templo es el punto de referencia de toda religión. De suerte que la relación con Dios, la relación orante, debe pasar siempre por el templo, al menos en la orientación del cuerpo. Escuchen lo que dice. Los cristianos no oran en dirección a un templo, sino mirando a oriente. El sol naciente que triunfa sobre la noche simboliza a Cristo resucitado y es considerado como un signo de un retorno. El cristiano expresa en su postura orante la dirección hacia el resucitado, verdadero punto de referencia de su vida. Los cristianos no oran en dirección a un templo, sino mirando a oriente. El sol naciente que triunfa sobre la noche simboliza a Cristo resucitado y es considerado como signo de un retorno. El cristiano expresa en su postura orante la dirección hacia el resucitado, verdadero punto de referencia de su vida. Por eso la orientación al este ha sido durante siglos la ley básica de la arquitectura cristiana. La casa viva ha de reunir a todos los humanos. Surgen ahora en el mundo entero casas de reunión, lugares de oración. Eso es la universalidad de la iglesia. No es el punto central el templo, el edificio, sino el punto central es el resucitado. Por eso existe el Santísimo dentro de los templos. Ustedes han visto, bueno, al menos las personas que tal vez no son católicas, pero el católico cuando pasa por un templo va y se persigna. Entonces, ¿por qué? Primero porque ahí está el resucitado, en el sagrario, esperando para entrar a hacer oración. Y cuando uno como católico muchas veces ha de pensar, bueno, me arrodillo frente al altar. No, la gente va al sagrario. Ese pequeño sagrario o majestuoso como lo tengan las iglesias, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está, en el Santísimo, en el sagrario. Entonces, esa es una de las razones por la cual siempre el cristiano ora hacia el resucitado. La universalidad de la iglesia, ¿no? Entonces, miren cómo incluso la custodia tiene la custodia donde ponen el Santísimo, donde ponen el cuerpo de Cristo. La custodia tiende a esa forma de sol, esa forma de resplandor. Entonces sí, el cristiano siempre va a orar en dirección al resucitado, siempre va a orar hacia Dios, no hacia el templo de piedra, no, pero dentro del templo está el resucitado, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre el cristiano está en dirección hacia Él. Bueno, y seguimos. El segundo punto de este pequeñísimo capítulo dice, cuando Constantino promulgó su decreto de tolerancia. Para los cristianos la arquitectura eclesial había encontrado ya su modelo fijo. Refiere Eusebio que los lugares destruidos por el tirano se levantan de nuevo como de una larga y mortal caída, y que se erigieron templos desde los cimientos hasta alcanzar una gran altura y fueron mucho más espléndidos que los destruidos. Esto está en Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea, libro 10, ¿verdad? Es interesante ver cómo Eusebio ya narraba, ¿no? Que los antiguos templos, por ejemplo, usted está viendo un templo, imaginen que ese templo de la diapositiva nació de unas ruinas, la quisieron destruir, entonces ahí nació otra magnificencia, un mejor templo, ¿no? Algo así. Entonces ya para los tiempos de Eusebio, ya habían en tiempo de Constantino, habían encontrado como una arquitectura que comienza a levantarse de gran altura y como dice, fueron muchos más espléndidos que los destruidos. Viene una aclaración. La basílica responde en su diseño esencial a la sala de audiencias donde el emperador deificado aparecía con un atuendo que evocaba la Epifanía, la aparición de lo divino. Esta autorrepresentación
para los cristianos un acto sacrílego. Ellos oponen la supuesta divinidad del emperador a la realeza de Dios en Cristo crucificado y resucitado. Así el lugar de reunión para los cristianos se convirtió para ellos en espacio de su culto imperial, la sala de audiencias del verdadero rey. Es decir, basílica, como dice eso, es esta sala de audiencias para los emperadores, para las personas poderosas. En la antigua Roma, emperadores, gobernantes casi dioses para ellos, pero para los cristianos era inadmisible. Entonces, ¿cuál es el único rey que puede estar en una basílica, en una sala de audiencias de ese honor? Pues el resucitado, el verdadero rey, como lo dice aquí. Entonces, esto habla mucho de lo que significa la basílica para los cristianos. Vuelvo y repito, el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 3. Juan consideró la carne de Jesús como signo de la palabra. La carne de Jesús es el templo. ¿Sí? La carne de Jesús es para Juan, paradójicamente, la verdad y el espíritu que ocupan el lugar de los antiguos templos. Aquí viene porque esta parte 3 se divide en dos ideas fundamentales. La idea de glorificación, el intento de convertir la tierra y hasta la piedra en alabanza y anticipar así el mundo futuro. Las construcciones en las que se expresa la fe son, por decirlo así, la esperanza hecha presente y la manifestación confiada de aquello que puede convertirse en realidad. Seguimos. Y termina este capítulo con las consecuencias para el hoy. Entonces, 1. El espíritu labra las piedras para construir, no a la inversa. Si el espíritu no construye, el dinero construye en vano. ¿De qué me sirve la mejor catedral si la fe está muerta? Diría, hasta por último, me atrevería a decirte, ¿qué me sirve tener todo el Vaticano si la feligresía, la fe de la gente está muerta? El que construye es el espíritu. Si no, va a pasar que no se va a diferenciar de cualquier otro templo. 2. La sustituibilidad, qué palabra tan difícil, radical, y la equivalencia básica de todos los edificios eclesiales. Esta parte también es muy llamativa y muy bonita. Las diferencias jerárquicas entre las diferentes iglesias pertenecen a un segundo plano, pero no son por eso irrelevantes. Ojo, desde una perspectiva histórica del arte, cabe otorgar un rango especial a una iglesia en doble sentido. El rango puede depender, por una parte, de la historia de fe y oración que se ha sedimentado en ella. Es un minúsculo segmento de la historia de fe, pero se conservan nuestras grandes iglesias antiguas. Por ejemplo, cuando muere un santo, sé que, por ejemplo, Santa Cecilia, que estamos próximos, murió en su casa y de esas ruinas nació el templo. Y esto es un ejemplo, porque Santa Cecilia es un minúsculo caso dentro de la historia de la fe, pero que se erigen templos en su honor y se santifican los templos, ¿no? El espacio de oración. Son así expresión de la identidad de la fe a través de la historia, expresión de la fidelidad de Dios que se muestra en la unidad del templo. Otra nota, y viene la segunda, otra nota que puede caracterizar un templo es su puesto en la escala de la asamblea viva que es la iglesia. Por ejemplo, la catedral es la expresión en piedra de que la iglesia no es una masa amorfa de comunidades, mucho ojo aquí, sino que vive en un entramado que une a cada comunidad con el conjunto a través del vínculo del orden episcopal. Es decir, en este caso la Iglesia Católica en cuanto a liturgia está sujeta, les guste o no, a un orden episcopal, a un magisterio. Por eso el Concilio Vaticano II recordó también el rango de la Iglesia Catedral. Las distintas iglesias remiten a ella. Son en cierto modo construcciones anejas a ella y realizan en esta cohesión y este orden la asamblea y la unidad de la iglesia. El que rechaza este vínculo y negase esta orden visible de las iglesias entre sí, negaría la promesa de la casa de oración para todos los pueblos. Tú no te puedes apartar de lo que te diga el magisterio de la iglesia en cuestión de liturgia. No puedes hacer como que no existe. Y
precisamente es un magisterio para evitar los abusos, ¿no? 3. Hay una apertura radical de todas las casas de Dios. O pertenecen a toda la iglesia o no son realmente iglesia, lo que acabamos de decir. El edificio eclesial, para conservar su legitimidad cristiana, ha de ser católica, es decir, católica significa universal, en el sentido original de la palabra, hogar de todos los creyentes. Donde hay iglesia, donde hay presencia eucarística, el Señor encuentra hogar y patria. Yo me recuerdo mucho un amigo que viajó a Jerusalén hace muchos años. Incluso él decía en un estado que él puso en WhatsApp, me gustó porque se puso a cantar con otra persona y es en gregoriano. Y es como un lenguaje universal, ¿no? Tú te puedes ir a Jerusalén donde no hablan español, pero puedes cantar en gregoriano y en idioma original de latín, ¿no? Tú vas a decir, sí, pero es algo universal. Hasta en eso la iglesia es universal. Porque puedes cantar el Kyrie eleison en latín aquí como allá en Jerusalén. Y precisamente este amigo estaba cantando el Kyrie eleison, creo que mal no me equivoco, con un habitante de Jerusalén. Entonces, sí, o sea, no es de apartarse de esa universalidad, porque precisamente la iglesia es católica, es universal. Dice, condición, vivir la fe como asamblea y como unidad. Creo que lo hemos tocado. Los padres de la iglesia conocían la bella imagen de las piedras, que por ser una construcción deben acomodarse entre sí, y de este esfuerzo tampoco pueden dispensarse los humanos que aspiran a formar una casa. Para construir debes ordenar, debes convivir entre sí. Y 4. Lo específico de los cristianos consiste en que su espiritualización es a la vez encarnación. Espiritualizar significa conducir las cosas del mundo al Cristo que viene, prepararlas para su forma futura y preparar así el futuro de Dios en el mundo. Si no hubiera habido primero piedras vivas, estas piedras no estarían aquí. Pero ahora ellas nos hablan, nos invitan a construir una catedral viva para que la catedral de piedra siga siendo presente y anuncie el futuro. Es decir, la parte material y espiritual para el católico es importante. No puedo tener la más bella catedral del mundo si la fe de la gente está completamente muerta. Eso es lo que nos quiere decir Ratzinger. Y bueno, finalmente la próxima semana seguimos con Gloria y Glorificación. La parte B, Cantata Dios con maestría, premisas bíblicas para la música de la iglesia. Creo que ese sí va a ser un video más largo porque precisamente atañe al tema que nos corresponde, que es el canto litúrgico. Entonces, nos veremos la próxima semana. Soy Gustavo Sáenz. Nos vemos.